Muy buenas tardes a todos. Para quien no nos conozca, nosotros somos Socratec, una escuela de nuevas tecnologías donde nuestro principal curso es el Bootcamp de Full Stack Web Developer, donde enseñamos a programar desde cero en 16 semanas. Hoy tenemos un nuevo webinar, como todas las semanas, y tenemos con nosotros a Brian Colcón. Él es diseñador senior de UX and User Interface, es brand lover, también es diseñador de producto. Trabaja como creativo desde hace más de 15 años, colaborando con startups y con empresas de la talla de Porsche, Volkswagen, Bifitter, Panda Antivirus, KitKat, etc. Hoy nos va a hacer una pequeña introducción acerca de este maravilloso mundo del diseño de experiencia de usuario e interfaz. Y nada, espero que la disfrutéis. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, vamos a hablar un poco de UX UI. Vamos a hacer una pequeña introducción. Mi intención es dejar algunos conceptos bastante claros. Vamos a hablar de un par de principios. Vamos a hablar de un par de leyes y después algunos tips extras que fui preparando que me parecen que pueden ser interesantes para que la gente los tenga en cuenta. Primero y fundamental, los usuarios no leen, escanean. Generalmente es muy común, o sea, nos pasa a todos lo hacemos, inclusive cuando leemos el diario. Hacemos un pantallazo general de lo que estamos viendo y nos centramos en lo que nos interesa. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta porque en realidad es lo que va a formar parte de nuestro trabajo, va a ser el core de nuestro trabajo, va a ser el núcleo y nuestro objetivo va a ser llevar al usuario por donde nosotros queremos. Entonces, los usuarios no leen, simplemente escanean y a partir de ahí empiezan a tener en cuenta las cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar de una manera muy breve, muy sencilla, tratando de ser lo más práctico posible, la diferencia entre UX y UI. ¿Qué es lo que hace un diseñador UX y qué es lo que hace un diseñador UI? ¿Y de qué se encarga el UX y el UI? Empezamos por UX, User Experience, experiencia de usuario. Se enfoca en cómo es o va a ser la experiencia del usuario con mi producto o mi servicio. O sea, qué relación va a tener y cómo va a ser esa relación. Por otro lado, el User Interface, la interfaz de usuario, se enfoca, o el diseñador UI, se enfoca más en cómo son y o deben ser los distintos elementos de la interfase y cómo ellos van a interactuar con el usuario. A ver, estamos hablando en términos digitales, pero esto también se puede llevar a la vida real. Los productos, la parte de UX pueden ser productos reales, tangibles o digitales. Y en este caso, una herramienta también puede ser parte del UI. A ver si se ve bien ahí. Sí. Entonces, seguimos aquí. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ponerlo un poquito más para arriba. Un diseñador UX y qué es lo que hace un diseñador UI. Vamos a dejar las cosas bastante claras desde un principio. Un diseñador UX se dedica a hacer un análisis de los competidores, un análisis de la competencia, estructura una estrategia, la parte digamos, sí, la parte estratégica de los productos y los servicios y cómo ellos se van a poder empezar a interactuar con los usuarios. Desarrolla, o sea, con toda esa estrategia que va generando, desarrolla una estructura y cómo va a ir produciéndose ese producto o servicio. Al mismo tiempo, una vez que tiene una idea bastante clara, que hizo el análisis de los competidores, los clientes, hace un análisis de la estrategia que quiere seguir, empieza a desarrollar un wireframe. En general, o prototipo, en general esos wireframes no son de una calidad high, como se dice, una calidad súper buena, sino más bien son pequeños drafts o bocetos donde se van a empezar a establecer los primeros lineamientos a seguir. Puede idear un desarrollo de la interacción, aunque eso puede ser más trabajo del diseñador UI, pero sin embargo puede empezar a dar una pequeña idea de cuáles son las cosas que podemos empezar a tener en cuenta, esto sí, esto no y demás. Fundamental,
teniendo la estrategia, conociendo, digamos, teniendo el macro de lo que va a ser el producto, sea digital o no, va a empezar a determinar, ok, vamos a necesitar esta cantidad de diseñadores, desarrolladores, voy a necesitar a Juancito, a Pedrito, que va a desarrollar esto, lo otro y demás. Es como si fuera, por decirlo de alguna forma, va a empezar a ser como el director técnico del equipo. Y obviamente hace un análisis de la integración. Por otro lado, no menos importante, porque en realidad es el que va a empezar a llevar toda esa idea general a lo que sería el papel, está el diseñador de UI, que obviamente va a tener en cuenta al cliente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo es el cliente va a decir, esta interfase puede servir más o puede servir menos. Va a ser una investigación, esto es fundamental, una investigación de diseño. ¿Qué significa? Un mood board. Un mood board es una pantalla o un escritorio con un montón de ideas visuales que pueden ser integradas o no dentro del diseño que yo voy a poder desarrollar. Teniendo ese mood board, esa investigación de diseño, obviamente vamos a tener en cuenta toda la parte de branding de la marca sobre el producto o servicio que se está desarrollando y los guidelines de la marca. Después va a tener una cierta capacidad de respuesta en cuanto a qué tipo de interactividades se van a desarrollar o no. Ya el prototipado, antes el desarrollador UX hizo un wireframe y un prototipado más básico, pero tirando los lineamientos generales. Ahora pasa a desarrollarse un prototipado de alta fidelidad, donde empiezan los detalles, las sombras, pueden haber interacciones que tengan que ver ya con cosas, con pequeños detalles. Y se puede empezar a dar la parte de animación o no, de acuerdo al producto. Sí o sí se va a estar pensando en lo que es el diseño responsivo. Hoy ya todos sabemos, el móvil es el rey de todos los displays, a pesar de que lo que es desktop se sigue utilizando muchísimo en la parte de desarrollo, pero el usuario final está en el móvil. Puede tener o no conocimiento de frontend. Generalmente yo recomiendo a todo el mundo que, por más que se dedique solamente a la parte de diseño, es bueno tener ciertos conocimientos de códigos, como puede ser CSS, HTML. Si tiene conocimiento de JavaScript, mejor todavía. Si tiene otro tipo de conocimiento de programación, más allá de que no sea el que meta mano en la programación, pero si tiene conocimiento, por lo menos ya va pensando cómo se pueden hacer o no las cosas. Eso es muy importante, no solamente tenerlo por motus propio, por decir sé esto y sé lo otro, sino para trabajar en equipos. Cuanto más grandes son los equipos, es mejor tener más cantidad de conocimiento de estas cosas, porque ya se puede ir pensando, no, el desarrollador en React me puede hacer esto de tal forma. Este look se va a representar de tal manera porque sí, en CSS se hace de tal forma, mezclado con esto, con lo otro. O se nos ocurrió esta interactividad. ¿En qué se hace? No va a ser un movie, va a ser JavaScript. Ok, genial. Entonces, ahí vamos. Súper importante eso. Vamos a hablar ahora. Eso hasta ahí es, digamos, qué hace uno, qué hace otro. Son las, digamos, es la raíz de lo que podría ser un diseñador UX UI. A partir de ahí hay un montón de ramas a desarrollarse que obviamente depende de los skills de cada uno y los gustos de cada uno. Hay gente que le encanta la parte de desarrollo UI, pero le gusta mucho la parte de movies, entonces empieza a especializarse con el tema de desarrollo en After Effects, mezclado con interacciones y demás. Bueno, la verdad que son infinitas las cosas que se pueden desarrollar hoy en día y no me quiero imaginar dentro de 2 años que va a ser más todavía. Vamos ahora a hablar de, qué es lo que yo quería, digamos, va a ser el núcleo un poco de la charla, hablar de los principios, ciertos principios y leyes de UX y UI también,
que son los principales tips que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollarlos. Empezamos con el primero, Gestalt. Voy a hablar de Gestalt. Gestalt es una corriente psicológica de que se estableció a principios del siglo XX en Alemania, que habla de cómo nosotros percibimos el entorno, cómo nuestro cerebro capta la información ante distintos estímulos visuales, que es lo que nos interesa. Empezamos al primer principio, el principio de semejanza. ¿Qué dice? Que tendemos a agrupar todos aquellos elementos que son similares aunque no estén juntos. Acá se ve muy bien. Si uno se aleja, sobre todo estos ejercicios son muy simples y uno dice, sí, lo tengo. Cuando uno se aleja de la pantalla y achica, o sea, ve como un poquito borroso, ahí es donde uno se da cuenta, sí, esto está bien, esto está mal, no, falta meter más contraste, menos contraste, hay que separar más estos elementos o no, hay que juntarlos más, de acuerdo a lo que se quiere hacer. Entonces, el primer principio, el principio de semejanza. Tendemos a agrupar aquellos elementos que son similares, estén más juntos o no, fundamental. Y acá se puede ver en este gráfico. Sigamos. Un ejemplo. Traté de tomar algunos ejemplos que nosotros podemos visualizarlos sin problema en cualquier web o hacer una pequeña investigación. En este caso es IKEA. Agrupamos elementos. ¿Dónde hacemos agrupación? Por ejemplo, acá. Aquí tenemos iconos. Automáticamente nuestro cerebro dice, acá hay una sección, acá está el menú, hay otro icono, acá hay otra sección. Esto es muy simple. Cuando navegamos en la web, nuestro cerebro va diciendo, acá terminó una sección, acá terminó otra, acá terminó otra. El problema es cuando los desarrolladores y los diseñadores no hacen las cosas de la forma más clara posible, entonces el usuario empieza a mezclar, no sabe dónde está parado, no sabe si tal o cual cosa corresponde a una sección o a la otra. En este caso queda muy claro una sección. Tenemos acá inclusive el top bar negro, el nav, con los distintos iconos, y acá se ve una sección y otra sección. Acá hay elementos similares y se ve perfectamente. Vamos al segundo principio, el principio de proximidad. Nuestro cerebro tiende a agrupar aquellos objetos que estén más juntos. Entonces, yo me confundo porque estoy con las dos pantallas. Si hago alguna tontería, discúlpenme. Ok, esto es muy, muy, muy claro. Acá se ve perfectamente. Seguimos con IKEA. Se nota acá que ya hay una sección, como se veía antes. Acá hay otra sección, pero acá no es que son todos bloques separados. Nuestro cerebro automáticamente dice, acá hay otra sección, que todo esto corresponde a, en este caso, comienza a preparar la Navidad. Seguimos. Acá, miren, yo les había hecho un grupo acá, pero acá también se puede ver lo mismo. A pesar de que los elementos no son similares, o sea, geométricamente sí son prácticamente similares al cuadrado y rectángulo, pero son prácticamente similares, pero al estar juntos se nota perfectamente que es un solo bloque. Tercer principio de la Gestalt, que dice que si vemos elementos dispuestos en una línea o curva de una forma ordenada, lo vamos a percibir como si estuvieran agrupados. ¿Qué significa? Acá se ve muy bien que es una diagonal. Si esto fuera como si fuera un medio mundo, automáticamente nuestro ojo hace ese recorrido y une los distintos puntos. Puse otro ejemplo muy simple, o sea, todas estas cosas, Netflix, quien no ve Netflix, y se puede ver perfectamente que son líneas, están agrupadas, líneas, una sección, otra sección, y así es sucesivo, otra sección y demás. Entonces, en este caso era una diagonal, acá es una línea horizontal.
Seguimos al tercer ejemplo, al cuarto ejemplo, al cuarto tip, que es la relación entre figura y fondo. ¿Qué significa esto? Nosotros lo utilizamos para realizar foco sobre un objeto o una zona por diferenciación. Acá se puede ver, no sé si se ve bien la calidad de la pantalla, ahora lo voy a mostrar en otro ejemplo. Acá hay un objeto con una sombra, con un shadow, que nos diferencia del fondo. Acá por forma y por contraste también nos diferencia del fondo. Y acá, a pesar de que son el fondo y el objeto es blanco, con un simple shadow automáticamente se va hacia adelante y me da otra jerarquía. Y puedo hacer foco. Obviamente que no va a ser lo mismo que si utilizo un azul, por una cuestión de contraste de color. Pero sin embargo puedo utilizar esa herramienta de las sombras como para diferenciarnos y generar más foco. Acá puse un ejemplo que es muy simple. Acá vemos que, obviamente, ¿cuáles son los elementos que más nos llaman la atención? Obviamente la imagen, porque no solamente es 3D, me la separa del fondo, hago más foco, es más grande, aparte tiene color, pero también es interesante ver, por ejemplo, acá se diferencia el logo, porque justamente tiene una diferencia de color. Y los botones son, digamos, los que están en segunda instancia de jerarquía. Primero, obviamente, en segunda, sí, segunda, tercera instancia de jerarquía en este caso. Tenemos la imagen con el title y los botones son los que generan la acción y a donde mi ojo va automáticamente. Acá puse otro ejemplo que también es bastante, a ver si puedo hacerlo fácil, ahí. Bastante clara la diferencia por contraste. Se ve un objeto acá, que por contraste es el que más llama la atención, en este caso es el header. Acá hay uno que es muy interesante, que inclusive la interactividad es la que hace más foco y levanta del fondo, que es el shadow cuando se produce mouse over. Y acá, a ver si puedo ir un poquito, perdón, que acá, ok. La diferencia entre los botones, que son las que me dan esa importancia que yo quiero conseguir. Acá puse otro ejemplo que también es súper interesante para ver. Es muy simple. Ahí estoy tratando de hacer. Ahí está, perfecto. Muy simple. Si uno se aleja y hace lo que decía, como trata de ver medio borroso, automáticamente este principio de hacer foco y separar los elementos del fondo y buscar las jerarquías, se ve perfecto. Tenemos un objeto grande, acá tenemos otro objeto de decoración, pero tenemos un objeto grande, acá hay otro objeto que tiene más contraste y que inclusive se utiliza para poner elementos totalmente relevantes, y después obviamente sigue. Yo lo que quería hacer era mostrar solamente estos dos elementos importantes, pero sigue con otra, con otra barra de color para marcar que, ok, seguimos por acá, es importante, pero es menos que este que es bien oscuro. Otro principio de cierre. ¿Qué dice? Yo voy leyendo y voy comentando. Cuando vemos una imagen completa, nuestro cerebro la llena automáticamente. ¿Qué significa? Volvemos a lo mismo. Nuestro cerebro trata de buscar la solución más simple, siempre trata de buscar la solución más simple. Término de neurociencia y demás, ¿por qué? Porque si no le produce estrés. O sea, neurociencia y es totalmente matemático. 1 más 1, 2. Nuestro cerebro quiere hacer las cosas rápidas y simples. Y nuestro trabajo como diseñadores UX, UI es hacérselo simple. Por el bien del cliente, o el usuario, y por nuestro bien. Para que el trabajo sea hecho como corresponde. Entonces, automáticamente nosotros vemos que acá hay 3 círculos, genial, pero también vemos un triángulo. Nuestro cerebro dice, ahí hay un triángulo. Muestro unos ejemplos. En estos 3 logotipos se ven perfectos. Los 3 logotipos son conocidos. Johnny Walker y el de la naturaleza son los más conocidos.
Pero acá se ve uno tipográfico que se ve perfectamente que nuestro cerebro, a pesar de que ve sombras, ve una H, ve una I y ve una N. Y acá, bueno, no están dibujadas las piernas ni la cara, pero automáticamente nosotros acá hilamos como que existen las piernas y acá que hay una cara. Y acá, evidentemente, el oso panda continúa. Vuelvo a otro ejemplo que también es de bloques. Yo dije que nuestro cerebro lo une cosas. Si nosotros nos alejamos, acá vemos un bloque. Es como si fuera una sección. Nuestro cerebro dice, esto está unido. Sigamos a lo siguiente. Ahora vamos a las leyes. Esas eran digamos, los primeros principios de la Gestalt. Son muy, muy, muy simples. Si quieren, después lo repasamos. Las leyes de UX nos sirven para qué? Para tener en cuenta a la hora de ir avanzando en los distintos desarrollos que vayamos realizando. Primero, la ley de Fick habla de que el tiempo que lleva llegar a un objetivo tiene que ver con el tamaño y la distancia del mismo. ¿Qué significa? Si yo pongo este formulario y este formulario tuviera 25 campos, a mi cabeza le produce estrés ya. O sea, es muy simple. Yo creo que a todo el mundo le causa estrés hoy llenar formularios de 25 campos. Por eso creo que cada vez menos gente lo llena. Ahora, nuestro desafío es decir, ¿cómo hacemos para conseguir esos datos? Ese es otro problema. Acá pongo el ejemplo muy simple. Este es el ejemplo que teníamos arriba. Acá, si yo ya lo empiezo a separar y le cambio un poquito el tamaño, más allá que, digamos, que este botón está mal hecho a propósito acá, pero si yo lo alejo, ya no es lo mismo, hay algo que me está molestando. Ni que hablar si le pongo la cantidad de estos campos. Y entre otras cosas, como para tener en cuenta, nombre, apellido, email. A ver, nombre completo podemos poner, apellido lo podríamos evitar. Email, genial. Cargo. A ver, sinceramente, cargo, empresa, genial. Bueno, podemos ser específicos. Teléfono, te doy el mail, te doy el teléfono. Yo no sé si quiero que me llames por teléfono, pero bueno, supongamos que es necesario. La dirección. Personalmente yo considero que este campo ya está de más. Los demás podemos unificar, quizás, o buscar otras metodologías para que para que el usuario los pueda llevar o hacernos llegar esa información. Pero terminantemente poner esta cantidad de campos a mí personalmente ya me causa estrés y creo que a mucha gente le pasa lo mismo y a los usuarios también. Yo me considero, como soy diseñador, hago algunas cosas de desarrollo, pero también soy usuario al mismo tiempo. Entonces, el dolor que yo tengo, yo sé que lo tienen los demás. Sigamos con las leyes. La ley de Hick. Cuantas más opciones tenga el usuario, más difícil va a ser que tome una decisión. O más difícil va a ser que el usuario tome esa decisión. Si yo tengo 5 opciones, ok, es mejor que tener 3. Por eso muchas veces ya 3 para mí el 3 muchas veces es el número ideal. De hecho, cuando yo hago desarrollo de marca, yo presento 3 opciones de logotipos, 3 conceptos. Muchas veces me dicen, ay, ¿me puedes presentar más y demás? Yo ya sé que si presento más, primero, el brief que me están dando o la información que me está dando el cliente es equivocada. Y si presento más de 3 opciones, ya digamos como que la situación se la estoy complicando al cliente. Vamos a ejemplos. Este ejemplo me parece genial. ¿Qué hamburguesa querés? Hay un montón de opciones, no sé, y tiene que mirar uno a uno. Imaginémonos que vamos a una confitería fast food, ¿no? McDonald's, lo que fuere. ¿Cuál quiero? No sé, ya me produce cierto estrés saber cuál voy a tener que elegir. Entonces, esta sería un poco la fórmula.
más número de opciones, más tiempo de respuesta. En este momento estaría más o menos acá. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones y el tiempo de respuesta es más largo. Entonces me situaría en este punto. ¿Qué pasa? Pequeña solución y genial solución. Te digo, estas son de cerdo, estas son de pollo y estas son vacunas. Genial. Ya no me causa estrés. Por lo menos ya veo que he ordenado. Y si me causara cierto estrés, personalmente digo, bueno, por lo menos ya hay alguien que se preocupó por hacerme las cosas más simples. Entonces, bueno, ya el punto de estrés es menor. En este caso, digamos que mi punto de estrés estaría por acá. No sé si estaría acá tan óptimo, pero digamos, en una situación buena. Pasamos a la siguiente opción. Como nuestro cerebro no quiere pensar, quiere que las cosas ya estén totalmente solucionadas, a los usuarios no les gusta utilizar las cosas que ya saben, que les es familiar. Y acá puse un ejemplo muy simple. 3 círculos de 3 colores. Todos sabemos que es un semáforo. Todos, absolutamente todos. Puse un ejemplo digital, un ejemplo web. H&M, digamos que tiene un diseño así como muy minimalista, lo cual es muy positivo, más allá de que hay gente que le gustan las cosas más cargadas, con más elementos y demás, se puede, dentro de ese, digamos, de ese estilo de diseño, que puede tener varias capas, colores y demás, se puede conseguir cierto minimalismo generando espacios, minimizando el ruido con mensajes claros y demás, se puede ir generando eso. Pero lo que quería llegar es, en este ejemplo, dijimos, a los usuarios les gusta utilizar o usar cosas que les sea familiar. Nosotros ya sabemos que estos iconos en un e-commerce están acá. Sería totalmente molesto si yo estos iconos los pusiera acá de forma vertical. O incluso que estas opciones de color o el precio lo pusiera acá abajo. No funcionaría para nada. Entonces, sigamos viendo. Acá veía, de ejemplo, a pesar de que, por ejemplo, esta página tiene mucha información y tiene un scroll largo, el hecho de que sea en cierta forma minimalista le da esa sensación de aire. En la parte de branding es como, se dice como que respira la página. Entonces, acá hay una información, genial. Acá hay más data, más imágenes, detalles, genial. Acá me da otro tipo de elementos. Vemos acá ya ciertos principios que habíamos comentado anteriormente, que están aplicados y termina. Esta es una página que todo el mundo sabe navegar. Creo que yo ya me considero en cierta forma una persona entrada en años y desde una persona grande a una persona muy joven, esta página la manejan sin problema. Cosa de que es súper positivo. La ley de Miller. Esto es genial y se van a dar cuenta con un ejemplo muy simple. Dice que el ser humano puede recordar hasta 7 elementos en la memoria en corto plazo, más menos 2, o sea, 5, 9. Acá hay 9 bloques, ¿ok? Tengan en cuenta que cuando ustedes miran un blog, en general, hay 9, digamos, como 9 noticias, así, se suele ver una noticia acá, otra acá, otra acá, otra acá, con un pequeño scroll, y después puede haber un load more o una paginación y demás. A veces se ponen 12, pero digamos que 9 es el número, el ejemplo perfecto para este caso. Cuando hice el comentario de los logotipos que presentaba 3, yo particularmente, porque no me gustaba darle demasiadas opciones
al cliente final porque se mareaba cuando le daba 3 y qué sé yo. A veces un número que también, de acuerdo al tipo de presentación que se haga, el número puede ser 5, también es un número muy positivo para representar cosas. Y acá queda demarcado con que 7 menos 2, 5, que es en el corto plazo, esa información queda en la mente del usuario y la puede recordar. Acá puse un ejemplo, dije 7 más 9 menos 5. Puse un ejemplo que es todo lo contrario, evidentemente, y particularmente a mí ya me produce dolor de cabeza ver esto. No entiendo nada, no. Links Car, sinceramente, la verdad que no sé de qué va. Si me tengo que acordar de algo, no me voy a acordar de nada. Lo único que me voy a acordar es que me dolió la cabeza. Acá es lo que hablaba de los bloques. 3 opciones, pim, pim, pim. Uno las puede recordar fácilmente. Hace scroll y va a haber más opciones. Pero las cosas quedan muy, muy claras. Muy, muy, muy claras. Vamos a la quinta ley. La quinta ley es la ley que determina el efecto de aislamiento. ¿Qué dice? Que cuando hay múltiples objetos, el que difiere más del resto es el que probablemente sea el más recordado de todos. Y el ejemplo que ustedes pueden ver en cualquier web que se esté utilizando muchísimo es, pongo 3 ejemplos, volvemos a las 3 opciones, no sé si se dan cuenta que siempre es 1, 2, 3, 1, 2, 3, se puede extender a 5, recordamos 7, bárbaro. El que se diferencia es este. Y no por nada, es el que comúnmente nosotros hacemos clic. Acá puse otro ejemplo. Vemos muchas latas y unas papas fritas. Probablemente en nuestra cabeza vamos a decir, no, yo vi un bloque de cosas y unas papas fritas en el medio. Eso es lo más probable que suceda cuando recordemos algo. Hasta ahí fueron las leyes y principios de UX. Y ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es el UX heurístico, que va más a el UX heurístico. Voy a tomar un poquito de bebida, que ya tengo en la boca. El UX heurístico es, digamos, es una técnica que se va desarrollando de forma continua, porque a medida que se van descubriendo o se van estableciendo nuevas, o sea, se establece una teoría, ok, se prueba, ¿no? Y una vez que se prueba, se determina, sí, es cierto, ok, pasa a lo que sería una de las reglas del UX heurístico. Entonces, la metodología del UX heurístico se va ampliando. Probablemente se vaya mutando con el tiempo, porque nosotros, la tecnología va avanzando y nosotros vamos aprendiendo más. Entonces quizás lo que funciona hoy funcione 1, 2, 3 años y después, por cuestiones tecnológicas y o por cuestiones de usabilidad, nosotros vamos a dejar de utilizar ciertos tips heurísticos que hoy son válidos y en los próximos tiempos no, y se implementarán otros. Cuestión, vamos a los que hoy sí están, digamos, en boga, que nos sirven. Primero, la visibilidad del estado del sistema. Siempre tenemos que decirle al usuario qué es lo que está sucediendo en pantalla. Puede ser cargando, puede ser guardando un material, descargando un material, diciendo, no, acá hay un error, etc. Imaginen lo siguiente, esta situación, la pongo en la siguiente pantalla. Yo dejé H&M, hacemos un search, ¿no? Buscamos algo, clicamos clic y nos aparece la pantalla así, nosotros nos quedamos así. Y decimos, esto está funcionando mal.
está funcionando mal. No pasa nada. Se colgó y empezamos algo con el teclado y yo. Entonces, es muy distinto si esta misma pantalla aparecería así. Y acá hay algo animado que va diciendo cargando resultados, cargando resultados. A pesar de que la situación es la misma, esto en el usuario genera otra acción. Entonces, siempre tenemos que decirle al usuario qué es lo que está sucediendo en pantalla. Una cosa, la otra, demás. Vamos al siguiente tip. La relación del producto con el mundo real. Acá puse un formulario muy simple, es una forma, digamos, para ejemplificar el caso, ¿no? Hay que cargar la tarjeta de crédito, lo que fuera válido, lo que fuera. Si yo no hubiera puesto esta pantalla, esta tarjeta acá, por más que no tiene por qué ser 100% real, tiene que dar la sensación de que nos estamos refiriendo a ese objeto. Por eso es la relación con el mundo real. Si yo no hubiera puesto eso y dijera, escriba el detalle de su tarjeta, yo no pongo ningún detalle acá. O sea, no sé de qué me están hablando. Pongo un caso que hace un tiempo atrás era real. Así, un tiempo atrás aparecían las cosas. Te dice Visa débito, pero a mí no me aparece la tarjeta Visa débito acá. Entonces ya me causa cierto desconfianza. Acá debería aparecer con un simple hecho de unos pequeños iconos, una tarjeta o una ilustración como la que yo puse en la pantalla anterior, mostrando la tarjeta de crédito, listo, resuelto el problema, a otra cosa. Vamos a la siguiente. Control de libertad del usuario. ¿Qué significa? Le tenemos que dar al usuario siempre la posibilidad de continuar, irse con total libertad, finalizar el proceso y demás. Acá, supongamos que el usuario, yo simplemente quise representar algo, el usuario hizo un clic en uno de los botones, la transacción es exitosa, genial. ¿Quiere continuar o quiere volver? Obviamente, yo, como pícaro, quiero que continúe. Entonces le doy más relevancia al botón de continuar. Pero sin embargo, le estoy dando la posibilidad de que pueda volver. No sería igual si fuera simplemente así. La transacción es exitosa, continuar. Y el usuario, supongamos que estamos con el móvil, estoy con el móvil. No puedo volver, ¿qué hago? Y automáticamente, en vez de hacer así, en vez de cliquear acá, empiezo a tocar los botones del otro botón. O sea, evidentemente ya hay, digamos que la experiencia es muy positiva que digamos no es. Inclusive acá podría haber puesto también supongamos que esto puede ser una especie de pop o página modal, se le dice, una cruz para poder cerrarlo. Si lo pusiera, no es lo mismo del botón o el link volver, porque es mucho más explícito, pero otra solución podría haber sido una cruz de cierre, que hubiera sido bastante intuitiva también. Pero bueno, digamos que esta opción no es digamos, la que produce mayor satisfacción al usuario, por decirlo de alguna manera. Fundamental. Personalmente detesto las personas que hacen un cocoliche de todo, que todo tiene que ver con todo y nada tiene que ver con nada. Tiene que haber una consistencia. Yo no puedo poner, si el botón de default, si el botón de default no, los estados son de default, over, click y disable. Si el botón es azul y redondo, en la siguiente pantalla que sea cuadrado y que sea, no sé, fucsia o que sea verde. Tiene que haber una coherencia en todo, porque no solamente que le va a hacer al usuario, le va a hacer la vida más fácil, sino que tiene que ver con una cuestión de marca. O sea, Coca-Cola no creo que le interese poner
no sé, botellas fucsias o botones fucsias en su web. Probablemente utilice colorados, rojos, negros, grises, blancos y un poco más. Ahora en Navidad, el verde. Pero tiene que haber una coherencia en todo y una consistencia en todo el desarrollo. Esto es tanto para el producto, servicio, web, no web, una app, etc. Esto es súper interesante. Prevención de errores. Hace, esto hace, creo que hace un par de años no se utilizaba, por eso es heurístico, se fue implementando, a alguien se le ocurrió, che, hagamos esto, ok, genial. Si hay algo que es molestísimo es poner claves y que no te las acepten y demás. Un par de años antes sucedía, era bastante común, y ahora empezaron a poner, se empezó a utilizar en la mayoría de los formularios este tipo de acciones que te va diciendo una letra mayúscula, un carácter especial, un número mínimo, ¿no? Tiene que haber más de tantos caracteres. Genial. Entonces, a medida que voy llenándolo, pim, 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 voy cliqueando, pim, se me va poniendo verde. Verde, verde, verde. Y después confirmar clave. Y el usuario, a medida que va poniendo, se va dando cuenta. Lo interesante de todo esto es que cuando ve que hay ya 2 tips en verde, automáticamente decimos, no, me falta a nosotros poner en verde. Y si no está en verde y clico continuar, evidentemente me doy cuenta de forma automática que hay algo que me está faltando. Un punto también bastante interesante es el tema de mostrar, a veces aparece un ojito, que también que es súper piola, para poder meter y demás. Esto es prevención de errores, es súper interesante. Recomiendo que se utilice de forma prácticamente continua en todos los formularios, sobre todo cuando se brinda cierto tipo de información. Reconocer antes que recordar. El ejemplo más común, yo quizás tiro marcas, perdón, qué sé yo, trato de ser lo más, ¿cómo es? Lo más simple, transparente posible. Esto es muy común cuando vemos cuando buscamos vuelos baratos y demás, y seleccionamos un vuelo. Es el ejemplo más común y el que mejor representa este, este tip, que es de reconocer antes de recordar, entregar la información al usuario. Bien, esto es lo que hiciste, tic, 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 listo, a otra cosa. Acá muy simple, el vuelo sale de un lado, llega a tal lado, vas a estar tanto tiempo en tal lugar, ¡ping! El precio. Genial. Está representado con iconos, más fácil todavía, más fácil todavía. Y con una buena jerarquización de la información, el usuario queda totalmente satisfecho. Es algo muy positivo esto, que se está utilizando mucho. Esto es genial. Flexibilidad y eficiencia de uso. Al usuario hay que darle la opción de utilizar algo fácil y algo con más profundidad. Google lo tiene implementado de una forma espectacular. Te da la opción de, clic, 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 ¿qué buscas? Ting, no sé, bizcochitos o pan. Ahora, la opción es, Google tiene una opción que es la búsqueda avanzada. Si yo soy un experto o el usuario es un experto y necesita más detalle en esa búsqueda, tiene esta opción. Entonces pongo pan de centeno o de masa madre que quiero con semillas de quinoa y que bla, 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 lo quiero buscar en Málaga, en el casco histórico, y lo que fuere, ping, ahí está, la búsqueda. Entonces, siempre hay que tratar de dar una opción simple y una no compleja, más profunda para que el usuario se sienta como que tiene la posibilidad de poder desarrollarse.
Diseño estético y minimalista. Vieron, antes mostré una web que dije me producía dolor de cabeza. Era digamos, era un festival, el carnaval de cosas. No vamos a ningún lado, vamos a todos lados y no vamos a ningún lado. Hay que tratar de ser lo más simple cuando ofrecemos la información. Hablamos de storytelling, hablamos de diseño minimalista, hablamos de jerarquía de contenidos, hablamos de arquitectura de la información. A ver, todo pasa para hacerle la vida más simple al usuario. Acuérdense que el usuario no quiere pensar, quiere que la información esté así, simple, quiero esto. Es muy básico lo que tenemos a ver, nuestro trabajo es muy complejo para dar un resultado muy simple y básico visiblemente, pero complejo en el back. Entonces, no poner elementos que distraigan al usuario del objetivo de la vista. Si nosotros queremos que el usuario venga de izquierda a derecha, mi contenido relevante no lo voy a poner a la izquierda, lo voy a poner a la derecha, porque es donde quiero que vaya. Entonces, hacer las cosas bien, bien simples. Un ejemplo muy claro, muy bueno. Yo particularmente, a mí me gusta mucho cómo hacen las cosas la gente de IKEA y los de Airbnb. Tienen unos equipos de desarrollo e investigación que la verdad que son para sacarse el sombrero porque hacen cosas muy buenas desde todo punto de vista. A veces, obviamente, el diseño no es el que uno más se siente atraído, pero en términos de cómo está desarrollado, digamos, el pensamiento que hay atrás de todo eso suele ser muy positivo, muy profesional, profundo y demás. Entonces, vea, esto es Airbnb, creo que esta pantalla la tomé la semana pasada o a principio de semana. Simple. Ping. ¿Qué hacer? Acá, ping, a otra cosa. Y aparte de otro tema, cuando el diseño es más minimalista, no sé, yo soy un amante del diseño minimalista, pero no significa que todo tiene que ser minimalista. Pero la realidad, por otro lado, es como que el usuario lo percibe como más afín a él. A pesar de que quizás dicen, no, a mí los minimalistas tanto no me gusta. Ok, una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo actúan. Cosa no menos importante. Ayudar al usuario a corregir y reconocer errores. Dar información al usuario de lo que está generando errores y o inconsistencias dentro del sistema. Acá seguimos con Airbnb, por lo menos da una cierta información, te dice, para obtener más resultados, prueba ajustar tu búsqueda cambiando las fechas, por ejemplo. O yo hice una búsqueda para que me saliera no y me saliera el resultado digamos, que yo quería mostrar, que era, a ver, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Simple, te dicen, cambia las fechas, a ver si funciona. Si no cambia la fecha, el precio, la reserva, ¡ping! Y se hace una nueva búsqueda. Digamos, como para finalizar una web, esto suele suceder, tomo un poquito más de líquido. Es muy interesante para poner ayudas y documentación. Esto es ni más ni menos que las preguntas frecuentes, para dar el ejemplo más simple. No solamente ayudamos al usuario, sino que nos evitamos que el usuario empiece a hacer preguntas y que nosotros quizás no tenemos el tiempo para contestarlas. O sea, doble negatividad. El usuario tiene que preguntar y a nosotros nos saca tiempo. Y si no las contestamos, el usuario se siente frustrado. Triple negatividad. Entonces, este ejemplo lo saqué de Amazon. ¿En qué podemos ayudarte? Pim.
Acá hay más preguntas, podés explorar esto. Esto sigue, ¿no? Obviamente lo pueden ver en el footer de Amazon, donde te da una cantidad de información. Pueden estar preguntas frecuentes, pueden estar cómo realizar tus pedidos, acá dice devoluciones y reembolsos, pago con tarjeta y demás. Generalmente también te ponen un call to action para que, no sé, Amazon Prime. Entonces, uy, mirá, Amazon Prime, justo pasó tu hija o tu novia, pagá Amazon Prime, listo, ya está. Entonces, es muy bueno el tema de poner al final generalmente, o en algún lado, puede ser inclusive a veces en el top a la derecha, a veces se puede poner un help, y ahí cliqueando ahí, ping, te aparece un desplegable o te aparece una pantalla con toda esta información, que es buena incorporarlo. A ver, vamos a empezar voy a mostrar un par de ejemplos muy simples hablamos las leyes y los principios de UX y Gestalt, de UX heurístico. Dijimos que esto podía ser sobre un producto o un servicio, que podía o no ser digital. Obviamente nosotros que nos dedicamos a la parte digital hacemos todo el foco en eso, pero también se da en el día a día. Como dije en un momento, que el usuario le gustan aquellas cosas con las cuales se siente familiar. Mostré el semáforo. El semáforo es un elemento que nosotros, puede ser o no digital, pero se ve en el día a día en la calle. Este es un ejemplo perfecto de lo que podemos ver en cualquier parque, en cualquier plaza, cuando algunas cosas están bien hechas o no. Miren que me pican los ojos. Hace no mucho tiempo, en otra charla escuché que en Japón tenían una técnica muy interesante que habían empezado a aplicar hace unos años atrás, que era que ponían un parque como este, ¿no? Y no hacían los caminos, dejaban que la gente caminara de forma libre. Entonces, al cabo del tiempo, supongamos un mes, una cosa así, venía urbanización y decía, ay, miraban esto, entonces decían, no, el camino por acá no va por acá. Y de acuerdo a cómo los usuarios, los peatones, iban surcando los caminos, ellos iban y luego hacían los caminos con pavimento, con baldosas, etcétera, etcétera. Este es otro ejemplo. Eso era más común yo creo que unos años atrás. Pero es un ejemplo de UX, e inclusive también UI, mal desarrollado. Evidentemente la gente apretaba más el 2 que el botón. Después cuando apretaban 2 o 3 veces el 2 se daban cuenta que no, que había que apretar el botón. Y este ejemplo es genial, me parece algo brillante. Díganme quién no ha comprado una zapatilla regleta donde no me entran los enchufes. Y la frustración que nos... Imagínense el usuario, ustedes desarrollan una app y se encuentran con un problema digital similar a este. Te van a agarrar el teléfono y tirarlo por la ventana. Lo mismo pasó en determinadas ocasiones cuando compraba una regleta que me venían tan pegados los enchufes que claro, sí, acá podía poner el enchufe para cargar el móvil, pero el enchufe para cargar el monitor no me entraba porque como sobresale un poco, me topa. Bueno, este es un mal ejemplo de UX también. Bueno, vamos a hablar ahora de unos pequeños extras que yo incorporé en esta presentación como para tratar de englobar y cerrar un poquitito los conceptos, porque está muy bien toda la parte de UX, UI y la parte digital y demás, pero también hay alguna que otra cosita que hay que tener en cuenta para poder hacer que ese UX y UI sea más sólido, que sea más consistente
y que tenga, digamos, más respaldo en cuanto a conocimiento. No, lo pongo así porque me gusta. No, 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 no. A ver, tratemos de ser lo más profesional posible o seamos profesionales y hacemos esto de esta manera. ¿Por qué? Porque esto corresponde a esto y a este punto y a este punto y a este punto. No solamente nos va a servir a nosotros y nos va a dar más seguridad, sino que también nos va a dar más razones y motivos para hacer las cosas de una determinada forma y presentarlas al cliente final, a directivos y demás. Y hablamos del user persona. Lo habrán escuchado seguramente. Si no, les cuento rápidamente qué es el user persona. Es un personaje ficticio, que en realidad es nuestro target, en el cual nosotros ideamos cómo puede ser y empezamos a notar ciertos tips de X. Pues mi user persona o mi target, a ver, mi target, digamos, es más amplio. Está bueno saber, en este caso, el user persona. Nuestro user persona tiene 25 años, puede vivir o no en tal lugar, se dedica a tal o cual cosa. Entonces, en base a esos tips, nosotros ya vamos generando un perfil de usuario que nos va a empezar a determinar y a dar ciertos lineamientos que vamos a empezar a utilizar tanto en la parte de UX como UI. Por eso es tan importante esto. Acá, por ejemplo, es un ejemplo. Puse un ejemplo. María Solano, la verdad que no sé quién será, pero no importa, tiene 25 años de recursos humanos, bla, 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 esta relación, importante. Hay los tips, motivaciones, cuáles son las metas, cuáles son las frustraciones, un poquito de la biografía, cómo es la personalidad, qué tecnología se utiliza, qué aplicaciones se utiliza. Entonces, en base a esto, nosotros podemos decir, a ver, si María Solano viviera en los Cárpatos, en el medio de la montaña, y bueno, nuestra app debería ser un poquito distinta si vive en el centro de Madrid, el centro de Barcelona o en el casco histórico de Málaga. Eso es clarísimo. Para eso nos sirve. Vamos generando pequeños tips, armamos un cierto perfil y ese perfil nos va a servir de base para empezar a desarrollar la parte de UX UI. Sigamos al siguiente punto. Puntos de dolor. Vamos. Frustraciones. Los puntos de dolor. Son los problemas, las frustraciones que Mariana tiene. A Mariana lidiar con personas malhumoradas le molesta. Entonces, ok. A Mariana le molesta trabajar con gente de mal humor. ¿Cómo podemos hacer que Mariana se sienta más feliz con nuestro producto o servicio? Entonces empezamos a preguntar, ¿cómo podemos hacer? ¿Quién es Mariana? ¿Qué hace para sentirse frustrada? ¿Dónde es que se siente frustrada? Dijimos en el trabajo, puede ser en tal o cual lugar. ¿Cuándo? ¿Por qué? Hacemos llenamos esos pequeños tips y ya tenemos otros puntos de dolor más claros. Nuestro perfil ya se va aclarando un poco más. Otra cosa, una técnica que es muy, muy interesante es los 5 why, los 5 por qué. Hacemos. Mariana le molesta, o sea, tenía problemas, frustraciones porque no le gusta relacionarse con gente malhumorada. ¿Por qué? Porque Mariana se pone ella de mal humor. ¿Y por qué se pone de mal humor? Porque Mariana es muy sensible. ¿Y por qué es muy sensible? Entonces vamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando llegamos a los 5 por qué y aparte tenemos el quién, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué general, más el perfil del user persona, ya la cosa está más completa. Y, tema importante, si nosotros tenemos muy claros los puntos de dolor, es muy probable
que de una manera bastante simple se nos empiecen a ocurrir soluciones. Y si se nos empiezan a ocurrir soluciones, es muy probable que nos acerquemos a que el producto y o servicio que nosotros desarrollemos a Mariana le produzca mucha satisfacción, con lo cual es muy beneficioso. El User Journey. Ya hablamos de Mariana, hablamos de Mariana, sabemos los pequeños, el perfil de Mariana, sabemos los puntos de dolor de Mariana. Entonces, se nos ocurre que la solución para Mariana va a ser X, ¿no? Ir de A a B. Entonces, el User Journey es el viaje que hace Mariana desde que toma el primer contacto con nuestro producto, nuestra marca, hasta que cumple su objetivo. Ojo con esto. ¿Por qué? Hablamos de la parte digital, genial, ¿no? Pero el User Journey va a veces más allá de la parte digital. Nosotros podemos decir, sí, ok, genial, la aplicación funciona buenísimo, ¿no? Digamos que nuestro objetivo está cumplido. Genial. Pero la realidad también es que el User Journey puede ir desde que Mariana, como puse acá, hace el primer contacto con nuestra marca, que puede ser nuestro aviso, nuestro ad en Google, puede ser un MUPI, un aviso en la calle y demás, hasta que le entregan el producto en la casa. Si nosotros vendemos por una app que funcionó genial, hicimos todo perfecto, la programación, el diseño, súper wow, súper chulo, todo funciona perfecto, qué sé yo, pero la logística en que le llega a Mariana el producto a la casa es malo. Le llega tarde o el producto le llega mal. Lamentablemente, eso forma parte de lo que es el User Journey. Porque hasta que Mariana no recibió el producto final, la experiencia forma parte, digamos, la experiencia es el todo, o sea, no terminó. Termina cuando ella dice, uy, me llegó el producto, pa. Entonces dice, testimoniales, súper importante para poner siempre. Después pone, la verdad que la experiencia fue genial, desde que hice el primer contacto hasta que el producto me llegó en 24 horas y encima me llegó con unos regalitos extras y que encima me llegó genial con el pack y todo buenísimo. Buenísimo, genial. Ahí está, funciona perfecto. Pero muchas veces no llegan las cosas como corresponde. A mí personalmente es una de las pequeñas cosas que me preocupan últimamente, que es el tema de la logística. Y para ir terminando, los tips que, digamos, que me gusta dejar así como muy en claro son los siguientes. Que el buen diseño, más allá de los gustos, tiene que ser inclusivo, tiene que ser intuitivo, tiene que servir, tiene que ser un solucionador de problemas. Desde el punto de vista visual, tiene que solucionar problemas. Obviamente tiene que ser amigable, no el ejemplo que me producía dolor de cabeza, evidentemente. Y tiene que satisfacer los sentidos. O sea, tiene que ser algo que me produzca como cierta satisfacción, que me sea agradable. Así que bueno, hasta acá es digamos, la presentación. Espero que haya sido bastante clara. Yo probablemente voy a dejar esta misma presentación, la voy a dejar para aquellos que la quieran descargar, se lo voy a dejar a la gente a Rocío, la gente de Socratech, para que puedan descargarlo. Y bueno, espero que haya sido lo más claro, traté de ser lo más transparente, dar mi experiencia y parecer en cada cosa. ¿Qué te ha parecido, Rocío? No te escucho.
¿Me escuchas Ahora ahora? sí. Siempre me dejo el micrófono Entonces, mute, desconectado. perfecto. Qué genial, me ha parecido una, vamos, presentación magnífica, maravillosa. La verdad que Bueno. me la voy a descargar también para mí. Así que nada, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, de verdad. Y nada, una última cosita que quería saber es ¿qué consejo le darías tú a las personas que se estén iniciando en esto del mundo del diseño del De UX? Wikisui. Exacto. Y a ver, principalmente estudiar. Ujú. Estudiar, estudiar. Y realmente, a ver, estudiar no solamente cosas de diseño. Yo al principio comenté que es muy importante, está muy bueno saber de HTML, saber de CSS, saber de JavaScript. Es algo, es genial, e inclusive eh, yo creo que en un futuro muy cercano ya se está empezando a utilizar. Se están haciendo animaciones visuales, diseño visual con, digamos, lo que sería motion, Sí, digamos, muchas motion gracias. design Ajá. y motion graphic, con pura y exclusivamente con JavaScript. Así que por ahí me parece que van los tiros y es una cosa que yo lo he visto y digo, aparte es muy vanguardista, ¿viste? Cuando lo ves y decís, y esto, lo ves y decís, ¿esto es programación? Sí, es programación. Sinceramente, si tú, a ver, probablemente me meta a hacer alguna de esas cositas porque sinceramente me llaman muchísima atención. Pero sí, a ver, para cerrar, fundamentalmente les recomiendo a todo el mundo que sí, que estudie, que investigue, que pruebe, que, digamos, es un poco como todo esto del design thinking, ¿viste? Sí, sí, sí. Equivocarse y aprender, Prueba y error. equivocarse y aprender, equivocarse y aprender. Sí, Testear, hacer laboratorios y demás. Por ahí yo creo que va la cosa. muy bien. Pues nada, Brian, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros No, y de gracias a verdad ustedes, Rocío. que esperamos contar contigo alguna que otra vez. ¿Sí? Sin problemas, aquí estaré para lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias y nada, que tengas buena tarde. Muchísimas gracias y a ustedes también. Hasta luego, muchas gracias a todos.